En nuestro aniversario, mi esposo se levantó frente a todos, tomó el micrófono y me presentó a su segunda esposa, y a sus hijos. El restaurante entero se quedó en silencio. Los amigos, que hasta hace unos segundos reían y brindaban, se quedaron paralizados, sin saber si era una broma o una pesadilla. Yo, con el corazón hecho pedazos pero la cabeza fría, respiré profundo, tomé el micrófono y dije con una sonrisa que nadie esperaba. Y ahora, mi sorpresa. Pero antes de ese momento, la noche había empezado como cualquier otra celebración elegante. El restaurante Siglo Dorado estaba decorado con luces cálidas, flores frescas y una enorme mesa llena de risas y copas de vino. Olga, doctora en urgencias médicas, y Andrés, dueño de una exitosa constructora llamada Construgrado, celebraban 10 años de matrimonio. 10 años de trabajo, sacrificios y sueños compartidos. Habían construido una empresa sólida, un hogar espacioso en una zona prestigiosa, y, según ella creía, una vida llena de amor y confianza. Andrés brillaba esa noche. Saludaba a todos, abrazaba, reía, contaba chistes, parecía el hombre más feliz del mundo. Pero para Olga, había algo en su sonrisa que no terminaba de cuadrar. Era demasiado amplia, demasiado ensayada. Desde hacía meses lo notaba distinto, distante, nervioso, evasivo. Ya no la miraba igual. Sus conversaciones eran cortas, frías, y cada vez más superficiales. Su teléfono nunca se despegaba de él, y siempre quedaba boca abajo sobre la mesa. Las reuniones de última hora y los viajes de trabajo se habían vuelto tan frecuentes como poco creíbles. Olga, cansada y con el corazón inquieto, intentaba convencerse de que solo eran ideas suyas, que el estrés lo había cambiado, que todo volvería a ser como antes. Pero algo dentro de ella, una voz que no podía callar, le decía que algo estaba a punto de explotar. Y esa noche, explotó. En medio de un brindis, Andrés se levantó bruscamente de la mesa. El movimiento fue tan repentino que un par de copas casi se cayeron. Ajustó su costoso saco, acomodó su corbata con gesto seguro, como quien se prepara para un combate, y tomó el micrófono conectado al sistema de sonido del restaurante. Su mirada recorrió a todos los presentes, amigos, familiares, colegas. Tenía en los ojos un brillo extraño, una mezcla de orgullo, locura y victoria. Queridos amigos, dijo con voz fuerte y solemne, acallando la música de fondo. Hoy celebramos 10 años de amor, de éxito y de sueños cumplidos. Pero también quiero compartir con ustedes una gran noticia, algo que cambiará mi vida, nuestra vida, para siempre. Olga sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su corazón comenzó a latir tan rápido que apenas podía respirar. Algo dentro de ella sabía que lo que iba a escuchar no era una buena noticia. Hoy, continuó Andrés, sonriendo con arrogancia, quiero presentarles a mi segunda esposa y a nuestros hijos. El silencio fue absoluto. Algunas copas quedaron suspendidas en el aire. El rostro de Olga se volvió pálido, pero no derramó una sola lágrima. Andrés, creyéndose valiente, esperaba gritos, drama, pero ella solo lo miró, sonriendo apenas. Tomó el micrófono con elegancia, se puso de pie y dijo: Y ahora, mi sorpresa. Esa fue la frase que lo destruyó. En cuestión de segundos, todo lo que él creía tener, su empresa, su reputación, su orgullo, empezó a desmoronarse. Porque Olga también había guardado un secreto, uno mucho más fuerte que el suyo. El restaurante entero contuvo la respiración mientras Andrés, temblando, caía de rodillas ante la realidad que jamás imaginó enfrentar. Y así, en su aniversario, la historia de un matrimonio perfecto terminó. No con lágrimas, sino con justicia poética. Marina, su amiga y compañera de trabajo, que estaba sentada junto a ella, la empujó suavemente con el codo, intentando romper la tensión del momento. «Oye, Olia, ¿qué está planeando tu marido?», susurró con una sonrisa nerviosa. «¿A poco va a anunciar un segundo viaje de luna de miel o algún regalo loco?». Pero su voz temblaba, y en su mirada se notaba algo más que simple curiosidad, era miedo, puro miedo. Olga no respondió. Solo negó despacio con la cabeza mientras apretaba con fuerza la copa de champaña que tenía en la mano. La sostenía tan fuerte que los nudillos se le pusieron blancos.
Podía sentir el frío del cristal, pero también otro frío, uno más profundo, el que viene antes de que algo terrible suceda. Entre la multitud de invitados, vio al padre de Andrés, don Víctor Petrovich, el socio principal de la empresa de su esposo y, para ella, más que un suegro. Era su mentor, un hombre sabio que siempre la había tratado como a una hija. Él observaba a su hijo con una atención inquietante. Su expresión, que al principio era serena y orgullosa, comenzó a cambiar. Su mirada se endureció, su mandíbula se tensó. En cuestión de segundos, el hombre amable de siempre se transformó en alguien frío, molesto, casi amenazante. Mientras tanto, Andrés seguía con su discurso. Abrió los brazos de par en par, como si estuviera en una obra de teatro y estuviera a punto de revelar el gran final. «Te estoy cansado de las mentiras», y gritó con voz fuerte, dramática, impostada. «Cansado de vivir una doble vida». Su tono era tan teatral que muchos pensaron que estaba bromeando. Pero cuando vieron su rostro serio, algo se rompió en la atmósfera del lugar. Un murmullo nervioso comenzó a recorrer las mesas. Algunos invitados se miraban entre sí sin entender nada. Otros volteaban hacia Olga con miradas llenas de confusión, como si esperaran que ella explicara lo que estaba pasando. Las mujeres movían la cabeza con compasión, los hombres fruncían el ceño, presintiendo un escándalo. Entonces, el sonido seco de una cubierta cayendo contra un plato retumbó por todo el salón. Víctor Petrovich había dejado su tenedor con tanta fuerza que el eco cortó la música. Se puso de pie despacio, con una calma tensa, casi peligrosa. «Andrés», dijo con voz grave, «¿qué estás diciendo? ¿Perdiste la cabeza? Explícate ahora, antes de que sea demasiado tarde». Su tono no era alto, pero tenía una fuerza que imponía respeto. En sus ojos había un fuego helado, el tipo de enojo que no grita, pero destruye. Andrés ni siquiera volteó a verlo. Su sonrisa seguía congelada, vacía, casi desafiante. Miraba hacia la entrada del restaurante, donde el portero acababa de abrir las puertas con un gesto solemne, como si esperara la llegada de alguien importante. Y en ese instante, Olga lo entendió todo. El brillo en los ojos de su marido no era de nervios ni de alegría. Era el orgullo del que está a punto de traicionar sin remordimientos. Andrés levantó de nuevo el micrófono y, con voz firme, declaró: «Quiero que hoy, en este día tan especial, todos los que nos acompañan conozcan la verdad». El silencio fue tan profundo que se escuchó el suave tintineo de las copas, el crujir de las sillas y hasta la respiración contenida de los invitados. Y entre esa calma que dolía, Olga sintió como su mundo se preparaba para derrumbarse. La voz de Andrés temblaba, pero no de nervios, sino de puro orgullo. Se notaba que estaba disfrutando cada segundo, como si el dolor de los demás le diera más fuerza. Con una sonrisa arrogante, dijo frente a todos: «Yo amo a Olga. Durante estos 10 años que hemos estado juntos, jamás dudé de lo que sentía por ella. Pero, también hay otra mujer, una mujer a la que quiero igual, y creo que ha llegado el momento de que todos lo sepan. Quiero que ella también forme parte de nuestra vida, de nuestra familia, de esta nueva familia moderna. Vamos a vivir juntos, los tres. Que esto es progreso. Que esto es el futuro». Su voz retumbó por el salón, dejando a todos sin palabras. Y justo en ese momento, como si todo hubiera sido planeado con precisión, las puertas del restaurante se abrieron de par en par. En el marco apareció una mujer alta, rubia, con un vestido rojo intenso, tan ajustado que parecía pintado sobre su piel. Caminaba con paso seguro, sosteniendo de la mano a 2 niños pequeños, un niño y una niña de unos 4 o 5 años. El corazón de Olga se detuvo por un instante. Porque esos niños eran idénticos a Andrés. El mismo cabello rubio, las mismas facciones, la misma pequeña mecha rebelde cayéndoles en la frente. La mujer, que no necesitaba presentación, pero que Andrés se encargó de darla igual, sonreía como si estuviera en una pasarela. Era una sonrisa falsa, de triunfo, de alguien que cree haber ganado una batalla que jamás debió empezar. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el tintineo de los cubiertos olvidados en la cocina. Nadie se atrevía a moverse, ni a respirar. Algunos invitados solo abrían la boca, incapaces de creer lo que estaban viendo.
Era una escena absurda, sacada de una telenovela barata, pero era real. Olga sintió como la sangre le abandonaba el rostro. Su cuerpo se enfrió, pero su mente, entrenada por años de trabajo en urgencias médicas, reaccionó con precisión quirúrgica. No iba a desmayarse. No iba a gritar. No iba a darle el gusto de verla débil. Ahí estaba su marido, el hombre con el que había compartido su vida, presentando a otra mujer, y a sus hijos. Era como si en un segundo todo lo que había construido, su hogar, su matrimonio, su confianza, se hubiera reducido a polvo. Y ella es Xenia, anunció Andrés con una sonrisa teatral, colocando una mano en el hombro de la rubia. Y estos son nuestros hijos, Sasa y Masa. Su tono era tan tranquilo, tan seguro, que daba miedo. A partir de hoy, viviremos todos juntos, como una gran y feliz familia, continuó. Uniremos nuestras vidas, sin mentiras, sin secretos. Vamos a construir un mundo nuevo, lleno de amor y armonía. Cada palabra suya sonaba como una puñalada. Él la miraba, esperando verla quebrarse, esperando lágrimas, un grito, una escena. Pero Olga no lloró. Ni una sola lágrima. Ni un grito. Solo lo observó, con una calma tan peligrosa que asustó más que cualquier rabia. Dentro de ella ya no había amor, ni pena. Solo una claridad fría, limpia, que le indicaba que todo había terminado. El mismo tipo de claridad que sentía en el hospital, justo antes de tomar una decisión que podía salvar una vida, o cambiarla para siempre. Se equivocó, pensó, mirando a Andrés con una sonrisa casi invisible. Se equivocó gravemente. A su alrededor, los invitados seguían paralizados, procesando lo que acababan de presenciar. Algunos veían a Olga con compasión, otros con una mezcla de horror y morbo. Marina, su amiga, la tomó del brazo con fuerza. Sus manos temblaban y sus ojos estaban llenos de miedo y rabia. «Golia, ¿qué es esto?», susurró, casi sin voz. «¿Qué está haciendo ese imbécil? De esto parece un circo». Olga no respondió. Solo siguió mirando a su esposo, con la mirada firme, fría, imposible de descifrar. Porque en ese instante, mientras todos esperaban verla derrumbarse, ella ya estaba planeando su próximo movimiento. Alexei, el esposo de Marina, se levantó tan de golpe que la silla cayó hacia atrás con un estruendo que rompió el silencio del salón. Su rostro estaba completamente rojo, las venas del cuello marcadas, y los puños cerrados con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «Andrés, estás loco», y gritó con furia, temblando de indignación. «¿Qué demonios estás haciendo? Que esto no es un circo, es tu aniversario de boda, por el amor de Dios. Te estás humillando y arrastrando a todos con tu vergüenza. ¿Tienes idea de lo que estás haciendo?». Pero Andrés ni siquiera volteó a verlo. Con una calma soberbia, bajó los escalones del escenario como si fuera un rey desfilando frente a sus súbditos, ajeno al caos que había provocado. Se dirigió directo hacia Xenia, la mujer del vestido rojo. La abrazó frente a todos, sin un ápice de culpa, y luego besó a los niños en la frente como si estuviera protagonizando una escena romántica de película. Acto seguido, los condujo hasta una mesa cercana, donde, para horror de todos, ya había cubiertos y platos extra preparados, como si aquello hubiera sido planeado con semanas de anticipación. «Y siéntense, mis queridos», dijo con una sonrisa tan amplia que resultaba grotesca. «Hoy celebramos una nueva era en nuestra vida. Quiero que todos sean testigos de nuestra felicidad». Su voz retumbaba por el salón con un tono de triunfo y desafío. Xenia, al principio, sonreía con seguridad, pero poco a poco su expresión empezó a quebrarse. Los invitados no podían dejar de mirarla. Sus miradas eran pesadas, inquisitivas, llenas de desprecio. Aún así, ella se mantuvo erguida, sosteniendo la barbilla en alto, intentando parecer fuerte. Los niños, sin entender nada, se movían inquietos en sus sillas, mirando con curiosidad a todos esos adultos tensos y silenciosos. No sabían que estaban en medio de una tormenta. Entonces, el sonido grave de una silla al moverse resonó por el salón. Víctor Petrovich, el padre de Andrés, se levantó lentamente. Su rostro estaba encendido,
Las manos temblaban sobre la mesa y en sus ojos se mezclaban la furia, la decepción y una vergüenza insoportable. La gente contenía la respiración. Cuando habló, su voz fue baja, pero tan dura que heló el aire. Andrés, has deshonrado a tu familia. Has manchado mi nombre, el tuyo, y el de nuestra empresa. Nos has convertido en un chiste frente a todos. Andrés se rió con arrogancia, como si lo que su padre decía no tuviera importancia. Papá, no exageres, dijo, haciendo un gesto despreocupado con la mano. Es el siglo XXI. Esto es algo moderno, diferente. Es solo un paso hacia una nueva vida. Ya no quiero mentiras, ni esconderme. Todos podemos ser felices juntos, si dejamos atrás los prejuicios. El rostro de su padre cambió. La rabia se volvió pura desesperación. Un paso hacia la ruina, hijo. Rugió, golpeando la mesa con la palma abierta. No das un paso hacia el futuro, estás saltando directo al abismo. Has cruzado la línea, Andrés, y la has quemado detrás de ti. El silencio que siguió fue tan pesado que parecía que el aire se había vuelto de piedra. Todos los presentes evitaban mirar a Olga. Nadie sabía qué decir, qué hacer, cómo reaccionar ante semejante humillación pública. Pero Olga, sentada aún en su lugar, no lloraba. No había una sola lágrima en su rostro. Por dentro, sentía un torbellino helado, una furia silenciosa que la envolvía, pero por fuera mantenía una calma inquebrantable. Respiró hondo, lentamente, y luego se puso de pie. Cada movimiento suyo fue controlado, sereno, como una cirujana que se prepara para una operación complicada, en la que cada segundo y cada gesto cuentan. Mientras todos la observaban en silencio, Olga levantó la mirada, enderezó los hombros y caminó hacia el centro del salón. Porque sabía que había llegado su momento. Ella, completamente tranquila, caminó hacia el escenario con una elegancia que nadie esperaba. No había ni rastro de prisa en sus pasos. Tomó el micrófono de las manos del mesero, que estaba tan nervioso que casi lo deja caer. Parecía que el pobre quería que la tierra se lo tragara del puro bochorno. Y ahora, dijo ella con una voz baja, pero tan clara que cada palabra cortó el aire como una navaja. Ahora va mi sorpresa. El restaurante se quedó en un silencio sepulcral. Nadie se movía, ni siquiera los niños respiraban fuerte. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Su voz sonó como el golpe de una campana, anunciando el comienzo de algo que nadie podía imaginar. Andrés, que hasta ese momento estaba recargado en la silla con cara de satisfacción, se enderezó lentamente. En sus ojos apareció un brillo inquieto. Y en los de Olga, algo cambió. No había dolor. No había lágrimas. Había algo mucho más peligroso, una calma helada, una fuerza que no admitía vuelta atrás. Por primera vez en esa noche, Andrés sintió miedo. Un mes antes, Olga había comenzado a notar cosas raras. Pequeños detalles, insignificantes al principio, pero persistentes, como una mosca que no te deja en paz. Andrés se mostraba irritable, distante, y su celular no se despegaba de su mano. Siempre boca abajo, como si escondiera un secreto. Decía que tenía mucho trabajo, que estaba en nuevos proyectos, pero nunca daba detalles. Solo frases vacías y sonrisas falsas. Luego, comenzaron los gastos extraños, retiros que no tenían explicación, transferencias sin motivo. Olga preguntaba, pero él respondía con evasivas. Hasta que un día, ella descubrió algo que la dejó helada, faltaban 200.000 rublos de la cuenta que compartían. Ese dinero estaba destinado a la operación de su madre, que luchaba contra el cáncer en etapa terminal. Eran los ahorros de años, el fruto de sacrificios, noches sin descanso y miles de renuncias. Cuando ella le reclamó, Andrés juró que era solo una inversión temporal, una oportunidad que no podía dejar pasar. Pero sus ojos lo delataron, no podía ni sostenerle la mirada. Olga lo conocía demasiado bien, sabía que mentía. Y aunque por dentro sentía una tormenta congelada, no dijo nada. Olga era doctora, una mujer que creía en los hechos, no en los impulsos. Su intuición, afinada por años salvando vidas, le gritaba que algo muy grave estaba por estallar. Sabía que no era un simple desliz,
Era el principio de una traición enorme. Así que tomó una decisión. No buscó pelea, ni escándalo. Buscó pruebas. Una semana antes del aniversario, cuando todos pensaban que estaba concentrada en preparar la cena o el vestido perfecto, Olga contactó a un detective privado. Era un hombre bajo, delgado, con una mirada aguda que parecía ver a través de las paredes. Se llamaba Igor Smirnov. Tenía fama de ser discreto, casi invisible, pero infalible. Hablaba poco, observaba mucho, y cuando prometía resultados, los entregaba. Durante esos días, Olga apenas dormía. Fingía sonrisas frente a Andrés, le preparaba el desayuno, hablaba como si nada, mientras por dentro planeaba cada paso. Cuando el aniversario llegó, y Andrés apareció con su otra familia, creyendo que había ganado el juego, ella ya sabía toda la verdad. Y ahora, con el micrófono en la mano, y el corazón tan frío como el acero, iba a demostrarle a todos que no era la víctima, sino la jueza de su destino. Olga respiró hondo, y mientras todos esperaban que llorara o hiciera un escándalo, sonrió suavemente. Esa sonrisa tranquila, tan fuera de lugar, hizo que muchos se miraran entre sí con nerviosismo. Andrés trató de reír, de fingir que todo seguía bajo control, pero algo dentro de él sabía que estaba a punto de perderlo todo. Mi amor, dijo Olga, mirándolo directo a los ojos, me alegra que hayas querido compartir este momento tan especial con todos nosotros. Su voz sonaba dulce, pero cada palabra tenía filo. Tú trajiste una sorpresa, y ahora es justo que yo muestre la mía. El silencio se volvió más denso. El mesero retrocedió lentamente, y el fotógrafo del evento bajó la cámara, como si presintiera que lo que venía no debía ser grabado. Olga levantó una mano y de repente, en la pantalla gigante del restaurante, apareció una carpeta digital proyectada. En el título se leía: Proyecto familiar, doble vida de Andrés P. La primera imagen mostraba a Andrés y a Ksenia entrando juntos a un hotel. Luego, un recibo bancario con su firma. Después, una conversación de mensajes donde él le prometía una nueva vida y explicaba que el dinero ya estaba resuelto. Cada foto, cada documento, cada audio era una bofetada pública. Los invitados murmuraban, algunos tapándose la boca. Los padres de Andrés se quedaron paralizados. Su padre, Víctor Petrovich, se hundió en la silla, incapaz de sostener la mirada. Andrés se levantó, pálido como una hoja. Apaga eso, Olga. Ya basta. No sabes lo que haces. Oh, sí sé, respondió ella, sin levantar la voz. Sé exactamente lo que hago. Caminó hacia el borde del escenario, sin prisa, con esa calma que solo tiene quien ya no tiene miedo. Hace un mes robaste los ahorros de la operación de mi madre. Dijiste que era una inversión. Pero lo invertiste, señaló hacia Ksenia y los niños, en tu nueva familia. Un suspiro colectivo recorrió el salón. Nadie se atrevía a hablar. Olga siguió. Yo también hice una inversión. Contraté a alguien para descubrir quién eras realmente. Y ahora, Andrés, todos lo saben. Andrés intentó acercarse, pero Olga levantó la mano. No. Quédate ahí. Su tono fue tan firme que incluso el hombre más valiente habría retrocedido. Tú querías una nueva era en tu vida, ¿no? Bueno, aquí empieza, sin mí, sin mi dinero y sin el respeto de nadie. Luego, se quitó el anillo de bodas. Lo sostuvo un segundo, lo miró con una mezcla de alivio y tristeza, y lo dejó caer dentro de su copa de vino. El sonido del metal tocando el cristal resonó por todo el salón. Brindemos, dijo, levantando la copa. Por los finales que liberan, y por las verdades que duelen, pero curan. La gente empezó a aplaudir, primero despacio, luego con fuerza. Algunos de pie, otros llorando, otros simplemente observando cómo una mujer humillada se transformaba, frente a sus ojos, en una reina que recuperaba su dignidad. Olga dio media vuelta, caminó hacia la salida con la cabeza en alto. Atrás de ella, Andrés cayó de rodillas. Su mundo, su mentira, su arrogancia, todo se derrumbó en un solo instante. Olga nunca olvidaría esa primera reunión. Aquel hombre, Igor Smirnov,
No se parecía al típico detective de las películas. No usaba gabardina ni sombrero, y tampoco hacía comentarios teatrales. Era bajo, discreto, con mirada afilada, como si nada se le escapara. Escuchó la historia de Olga en silencio, sin interrumpir, sin hacer caras de lástima ni levantar cejas con sorpresa. Solo sentía de vez en cuando, tomando notas en un cuaderno pequeño. Cuando ella terminó de hablar, él dijo con voz firme, sin emoción: entre más rápido empecemos, mejor. Aquellas palabras, tan simples, fueron para Olga como un respiro de esperanza. Por primera vez en semanas, sintió que alguien estaba de su lado, que no la veía como una esposa histérica o una mujer celosa, sino como una persona herida buscando la verdad. No quiero saber con quién me engaña, Igor, le dijo con firmeza mientras el aroma del café barato llenaba el pequeño local escondido en las afueras de la ciudad. O bueno, no solo eso. Quiero saber todo lo que oculta, sus movimientos de dinero, las propiedades, las cuentas, las empresas si las tiene, todo. Necesito entender qué tan lejos ha llegado, cuánto ha robado, y cuál es el verdadero precio de su traición. Igor levantó la vista, la observó por un momento y solo respondió: he entendido. Trabajaremos con total discreción. Le prometo resultados en 3 días. Pero los 3 días se convirtieron en 5, luego en 7. Y cada uno de esos días fue una eternidad. Olga trataba de mantener la calma, seguía trabajando en el hospital, cuidando a su madre enferma, sonriendo frente a sus colegas. Pero dentro de ella, todo hervía. Cada vez que Andrés llegaba tarde, cada vez que el celular de él vibraba con un número desconocido, el corazón de Olga se apretaba. Se sentía como un espía dentro de su propia casa, como si cada rincón guardara un secreto. Y entonces, una noche, mientras preparaba té para su madre, el teléfono vibró. Era un mensaje de Igor. Hay algo interesante. Muy interesante. Necesitamos vernos hoy. Tengo todo listo. El corazón de Olga se aceleró. No respondió. Solo tomó su abrigo, le dijo a su madre que regresaría pronto y salió bajo la llovizna helada hacia el mismo café donde se habían visto la primera vez. Igor ya estaba ahí, esperándola. Parecía agotado, con ojeras profundas, pero sus ojos brillaban con una mezcla de orgullo y disgusto. Sobre la mesa había una carpeta gruesa y una memoria USB. Aquí está todo, dijo con voz seca. Videos, grabaciones, movimientos bancarios, copias de documentos, incluso registros de propiedades. Su esposo, Andrés, llevaba una doble vida. Y no solo sentimentalmente, también con el dinero. Olga no dijo nada. Solo asintió, mientras él continuaba. Transferencias a empresas fantasma, retiros grandes sin justificar, depósitos a cuentas de personas desconocidas. Incluso compró un coche nuevo, una Mazda roja del año. Está a nombre de una tal Ksenia Smirnova. La llama su segunda esposa, aunque en realidad no es más que su amante. Y claro, todo pagado con dinero del fondo que tenían juntos. Olga sintió un nudo en el estómago. Cada palabra era como una puñalada silenciosa. Pero Igor no había terminado. Encendió su computadora, conectó la memoria y buscó un archivo de audio. Y esto, dijo bajando la voz, es lo más desagradable que encontré. La pantalla mostraba una simple línea de sonido moviéndose. Del altavoz salió la voz de Andrés, inconfundible, relajada, burlona. Sí, Oleg, todo salió perfecto. Saqué el dinero del fondo de Olga. Le dije que era para un proyecto. Pobrecita, todavía cree que hago todo por nuestra familia. Pero ya pronto me deshago de esa carga. Ksenia y yo empezaremos desde cero. Y cuando se entere, será demasiado tarde. El silencio que siguió fue abrumador. Solo se escuchaba el zumbido del viejo refrigerador del café. Olga miró la pantalla sin pestañear, sin una lágrima, sin un gesto. Por dentro, sin embargo, algo se rompió. No era solo tristeza. Era la certeza de que aquel hombre con el que compartió 10 años de su vida ya no existía. Igor apagó el audio. ¿Qué quiere que haga con todo esto?, preguntó con tono profesional, pero con un leve toque de compasión.
Olga respiró profundo, enderezó la espalda y respondió con voz serena. Guárdalo todo, Igor. Pronto voy a necesitarlo. Y créame, será un espectáculo que él jamás olvidará. Esa misma noche, después de la reunión con Igor, Olga no pudo dormir. Se quedó sentada en la oscuridad de la sala, mirando el reflejo de la luna en la ventana. La rabia le recorría el cuerpo como fuego, pero al mismo tiempo una calma extraña se apoderaba de ella. No iba a llorar. No iba a gritar. Iba a planear. Durante los días siguientes, Olga se movió con la precisión de una cirujana. En el hospital, nadie sospechaba nada. Sonreía, atendía pacientes, daba órdenes, pero por dentro, cada palabra, cada movimiento, era parte de un plan que iba tomando forma. Mientras Andrés hablaba de preparar algo especial para el aniversario, ella asentía, fingiendo interés. Y él, confiado, nunca imaginó que su esposa sabía todo. El día de la celebración, Olga llegó vestida con elegancia impecable. Un vestido color marfil que hacía resaltar su serenidad, un peinado perfecto, y una sonrisa tranquila que ocultaba la tormenta detrás de sus ojos. Los invitados la saludaban, sin sospechar nada. Andrés estaba eufórico, hablando, riendo, bebiendo, creyendo que dominaba la noche. Pero Olga solo esperaba su momento. Esperaba a que él terminara su gran espectáculo. Y cuando el restaurante quedó en silencio tras su absurda confesión, cuando todos miraban entre confundidos y horrorizados, ella dio su paso adelante. Tomó el micrófono con una seguridad helada, y su voz, tan serena que dolía, llenó el aire. Y ahora, es mi turno. Mi sorpresa. El murmullo de los invitados cesó. Los meseros dejaron de moverse. Hasta los niños se quedaron quietos, sin entender lo que estaba por venir. Olga respiró hondo y sonrió con una calma inquietante. Verán, dijo, esta noche no solo celebramos 10 años de matrimonio. También celebramos 10 años de mentiras. Y al parecer, mi esposo es muy bueno actuando. Pero resulta que yo también aprendí algunas cosas. Con un movimiento suave, sacó de su bolso una pequeña memoria USB. La colocó en el proyector que el restaurante usaba para mostrar fotos y videos de la pareja durante la cena. La pantalla, que minutos antes mostraba imágenes felices de viajes y aniversarios pasados, se volvió negra. Y entonces se escuchó una voz. La voz de Andrés. La misma grabación que Igor le había entregado. Sí, Oleg, todo salió perfecto. Saqué el dinero del fondo de Olga. Pobrecita, todavía cree que hago todo por nuestra familia. El silencio se volvió insoportable. Los invitados se miraban unos a otros con la boca abierta. La amante, Xenia, perdió el color y bajó la mirada, mientras los niños comenzaban a inquietarse. Andrés se puso de pie de golpe, pálido, tartamudeando. Olga, ¿qué es esto? ¿Qué estás haciendo? Ella se volvió hacia él con la mirada firme. Mostrando la verdad, respondió con una calma casi cruel. Esa verdad que tú escondiste detrás de tus mentiras, tus regalos y tus falsas promesas. Las manos de Olga no temblaban. Se veía majestuosa, poderosa, como si toda la humillación que él le causó se hubiera transformado en fuego puro. Y por si fuera poco, continuó ella, sacando una carpeta gruesa de su bolso, aquí están los documentos de tus cuentas falsas, de las transferencias, y de la empresa que creaste a nombre de tu amante. Todo está en manos de mi abogado. Desde mañana, cada peso que tomaste ilegalmente será reclamado. Y no te preocupes, añadió con una sonrisa suave, ya pedí el divorcio. Andrés quedó mudo. Su rostro se desfiguró entre vergüenza, ira y miedo. Xenia lo miraba como si viera a un extraño. Los invitados, sin saber dónde mirar, apenas respiraban. Entonces Olga dio un paso atrás, miró a todos y dijo con elegancia devastadora. Gracias por venir. Creo que esta noche sí tuvimos un aniversario inolvidable. Dejó el micrófono sobre la mesa, se giró con dignidad y caminó hacia la salida. El sonido de sus tacones resonaba en el silencio sepulcral del restaurante, como el eco de una sentencia final. Y cuando cruzó la puerta, sin mirar atrás, una sensación de libertad la envolvió por completo.
Después de tantos años de engaño, por fin era libre. Andrés se reía a carcajadas mientras le contaba a su amigo sus planes, como si todo fuera un juego sin consecuencias. Decía cosas horribles, con esa voz confiada de quien cree tener el control de todo. Esa Olga ni se da cuenta de nada, pobre ingenua, ni se imagina que en unos días la casa va a estar a nombre de Xenia. Haré una venta falsa, y ya está. Todo legalito. Y luego soltó una carcajada. Ella está ocupada con sus enfermitos. Que los siga cuidando, la tonta. Así me conviene. Una esposa que se mata trabajando y no pregunta nada mientras yo construyo mi verdadera vida. Olga escuchaba la grabación en silencio. No parpadeaba, no respiraba más rápido, no se movía. Solo miraba el video con una calma tan fría que asustaba. Por dentro, sin embargo, sentía un fuego que le quemaba el alma. No era solo enojo ni tristeza. Era algo más profundo, una mezcla de decepción y dignidad herida. Saberlo era una cosa, pero escucharlo con sus propios oídos, eso era una puñalada. Cuando el video terminó, solo dijo en voz baja. Y gracias, Igor. Tomó la memoria USB y la carpeta con documentos. No tenía idea de que fuera tan grave. El investigador la miró con preocupación. ¿Qué piensa hacer ahora? Esto es suficiente para llevarlo a juicio. Incluso podría ir a prisión. Voy a presentar las pruebas, respondió ella con una sonrisa helada. Hoy es nuestro aniversario, creo que es un buen día para una sorpresa. Esa misma noche, en un restaurante elegante lleno de flores y velas, Olga estaba de pie frente al micrófono. A su lado, Andrés sonreía falsamente, con su copa de vino en la mano, saludando a los invitados. Todo el mundo reía, brindaba, aplaudía. Nadie sospechaba nada. Ella tomó aire, y con voz firme dijo. Y ahora, para mi sorpresa. El ambiente cambió al instante. En el enorme proyector del salón, donde momentos antes se veían fotos felices de su boda, de los viajes y los cumpleaños, apareció una imagen distinta. Era Andrés, frente a un cajero automático. Su rostro, serio, concentrado. Luego, su mano tecleando un número. Después, en la pantalla, la cantidad, 200.000 rublos retirados. 200.000, repitió Olga, con voz firme y sin una pizca de emoción. Dinero que salió de la cuenta de mi mamá. Dinero destinado a su operación contra el cáncer. Dinero que podría haber salvado su vida. En la sala se hizo un silencio brutal. Algunos soltaron sus copas, otros se miraron entre sí sin saber qué hacer. Andrés se quedó helado, como si no entendiera lo que estaba viendo. Olga siguió hablando, más fuerte, más segura. Mientras yo cuidaba a mi madre moribunda, él estaba ocupado retirando dinero para comprarle un coche nuevo a su amante, una mujer a la que llama su segunda esposa. La pantalla mostró otra imagen, una factura de una Mazda roja, recién comprada, a nombre de una tal Xenia Smirnova. Pagada con mi dinero. Con el dinero de mi madre. Con la confianza que yo le di durante años, continuó ella, su voz temblando solo al final, no por debilidad, sino por rabia contenida. El murmullo creció entre los invitados. Algunos se levantaron, otros grababan con el celular. Andrés intentó acercarse, pero un amigo lo detuvo. Estaba blanco, sudando, con la boca abierta. Olga lo miró directamente, con una calma mortal. «Feliz aniversario, mi amor», dijo al final, bajando el micrófono. «Tú querías espectáculo, pues aquí lo tienes». Y mientras salía del restaurante, la gente seguía en shock. Andrés cayó de rodillas, sin palabras, viendo cómo la mujer a la que traicionó durante años se iba, sin mirar atrás. Su perfecta vida doble se había terminado en cuestión de minutos. La mamá de Olga estaba muy enferma, y todos en esa sala lo sabían. Había sido una lucha larga, dolorosa, llena de noches sin dormir y esperanzas frágiles. El dinero para su tratamiento era sagrado, algo que todos respetaban, o al menos eso pensaba Olga. Formalmente, las cuentas estaban a su nombre, porque era ella quien se encargaba de pagar cada cita, cada medicamento, cada análisis. Pero Andrés también tenía acceso.
Él podía entrar, mover fondos, hacer transferencias. Y lo hizo. Pero no fue solo un robo. Fue una traición vil, una burla cruel a la desgracia de otro. Robar dinero destinado a salvar una vida, eso era lo peor que un ser humano podía hacer. Cuando en el proyector apareció la evidencia, el rostro de Andrés se volvió del color del papel. Los murmullos crecieron. Él trató de abrir la boca, de decir algo, cualquier cosa, pero las palabras simplemente no salían. Solo movía los labios, temblando, mientras el silencio del público lo aplastaba. Xenia, que hasta hacía un minuto sonreía con esa seguridad arrogante de quien cree que nada la toca, frunció el ceño. Su sonrisa se borró lentamente, como si alguien la hubiera arrancado de su cara. Giró a ver a Andrés, buscando una explicación, pero él evitó su mirada, encorvado, deseando desaparecer dentro de la silla. El video siguió. La siguiente escena mostraba a Andrés en un concesionario de autos de lujo. Reía, se veía relajado, feliz. Saludaba al vendedor, le daba una palmada en el hombro, y luego señalaba con orgullo una Mazda roja deportiva, último modelo, reluciente bajo las luces del salón. La cámara se acercó al documento de compra. Ahí estaba su firma, y el nombre de la compradora, Xenia Smirnova. Olga tomó el micrófono. Su voz sonó calmada, fría como el acero. Una semana antes, dijo, ese dinero estaba destinado al tratamiento de mi mamá. Pero Andrés decidió invertirlo, en el confort de su segunda familia. Un silencio pesado cayó sobre el lugar. Olga siguió. El investigador descubrió que también pagaba cada mes la renta de un departamento de lujo en el centro, las cuentas de salones de belleza, los viajes, los regalos, incluso un viaje a Bali este verano. Mientras me decía que estaba en una urgente comisión de trabajo en el norte. Todo eso pagado con nuestro dinero familiar. Xenia dio un respingo. Su mirada cambió, la dulzura se volvió veneno. Sus labios se apretaron en una línea fina, y con voz casi temblorosa, susurró. Andrés, ¿qué significa esto? Pero el micrófono captó su voz y el susurro resonó en todo el restaurante, fuerte, humillante. Entre los invitados, Víctor Petrovich, el socio de Andrés, apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Sabía perfectamente lo que estaba viendo, no solo una infidelidad, sino un fraude descarado. Un robo a una familia. Una estafa construida con frialdad. En su rostro se reflejaba algo más que enojo, era una profunda vergüenza por haber confiado en él. Y entonces vino lo peor. El video cambió una vez más. Se escuchó la voz de Andrés, riendo con arrogancia. Su tono llenó el restaurante como una marea sucia. Esa Olga es una ingenua, decía entre carcajadas. Cree que estoy trabajando, y yo lo que estoy haciendo es preparar el terreno. Pronto se va a quedar sin nada. Ni casa, ni cuentas, ni nada. Como una ratita de iglesia. El público soltó un murmullo ahogado. Olga bajó la mirada un momento, respiró hondo, y levantó de nuevo la vista. Eso, dijo despacio, mirando directo a su esposo. Eso es lo que valen para ti 20 años de matrimonio. Andrés no dijo nada. Solo se dejó caer en la silla, derrotado, con la mirada perdida. El silencio que llenó el salón no era de pena, era de repulsión. Esa noche, todos fueron testigos no solo del final de un matrimonio, sino de la caída de un hombre que creyó que podía pisotear el amor y la dignidad sin consecuencias. Y Olga, con la cabeza en alto, caminó fuera del salón, sin una lágrima, sabiendo que por fin había recuperado algo más valioso que el dinero, su poder y su paz. El siguiente video comenzó sin aviso. En la pantalla apareció Andrés, sentado en una terraza con su amigo Oleg. Ambos reían, con copas de vino en la mano. El micrófono oculto del detective había captado cada palabra con una claridad brutal. A todo va según el plan, hermano, decía Andrés con tono satisfecho. Ya hablé con los abogados. En unos días hacemos la transferencia y la casa queda solo a mi nombre. Después la vendo o la paso a Xenia, como queramos. Oleg soltó una carcajada. ¿Y Olga? ¿No sospecha nada? Andrés se encogió de hombros, riendo.
Olga. Por favor. Ella vive en su mundo de hospitales y recetas. Piensa que todos son tan honestos como ella. No tiene ni idea. Ni se va a enterar hasta que sea demasiado tarde. El salón entero se llenó de un murmullo de indignación. Algunas mujeres negaban con la cabeza, los hombres lo miraban con desprecio. Incluso el mesero, que antes temblaba de nervios, lo observaba ahora con repulsión. Olga permanecía inmóvil. No gritaba, no lloraba. Solo miraba el rostro del hombre que una vez había amado, proyectado en esa pantalla gigante, mientras él mismo destruía su reputación frente a todos. Este era el hombre que me prometió cuidar de mí, dijo ella, con voz serena pero helada. El que juró amar a mi madre como a la suya. El que me hablaba de futuro. Y mírenlo ahora, riéndose de mi dolor. Xenia, con los ojos llenos de furia, se puso de pie. Eres un imbécil, Andrés. Él le gritó, señalándolo frente a todos. Por tu culpa quedo como una cómplice. Andrés trató de calmarla, pero ella lo empujó. Ni me toques. Vociferó. Usaste mi nombre, mis cuentas. Tú arruinaste todo. El público observaba en silencio, atrapado entre la incomodidad y el morbo. Las copas quedaron a medio alzar, la música hacía rato que se había detenido. Olga, sin perder la calma, guardó su teléfono, tomó el micrófono y concluyó. Hoy debía ser nuestro aniversario. Pero creo que no hay mejor regalo que la verdad. Dejó el micrófono sobre la mesa, se giró despacio y comenzó a caminar hacia la salida. Nadie se atrevió a detenerla. Cada paso que daba sonaba como un golpe de martillo. Detrás de ella, Andrés seguía sentado, con la cara entre las manos, mientras las luces del proyector iluminaban su derrota. Xenia se alejó furiosa, los invitados murmuraban, y el salón entero parecía contener la respiración. Esa noche, Olga no solo cerró una historia de engaño. Esa noche, ella se liberó. Y en su silencio, había más fuerza que en cualquier grito. En el video, la voz de Andrés sonaba burlona, soberbia, tan llena de desprecio que ponía la piel de gallina. Voy a poner la casa a nombre de Xenia, decía con tono triunfante. Haré una venta falsa o una donación, da igual, ella firmará lo que sea. Y Olga ni se dará cuenta, está demasiado ocupada cuidando enfermos. ¡Qué suerte tengo! Una esposa ingenua que hace todo, mientras yo construyo mi verdadera vida. Después, me divorcio y listo, se queda sin un peso. Y entonces se escuchó su risa. Esa carcajada seca, asquerosa, retumbó en todo el salón como un eco maldito. Ya no era la voz de un hombre feliz, sonaba más bien como el último aliento de alguien que no sabía que estaba firmando su propia ruina. Cada palabra de Andrés golpeaba a los presentes como una bofetada. El video terminó. La pantalla se apagó dejando al salón sumido en una oscuridad densa, pesada, en la que solo se escuchaban respiraciones contenidas. Esa no era una simple pausa, era el silencio del juicio, el silencio después del desastre. Olga bajó lentamente el micrófono. No lloraba. No temblaba. Solo lo dejó sobre la base de metal con un sonido seco que resonó como una sentencia. Andrés estaba pálido, con los labios temblando. Sus ojos iban de un rostro a otro buscando comprensión, alguna mirada de apoyo, una voz que lo defendiera. Pero no había nadie. Ni uno solo. Todos lo miraban como si fuera un extraño, como si ya no perteneciera a ese mundo. El primero en reaccionar fue Marina. Se levantó con los ojos rojos de rabia. No lloraba por Olga, sino de pura indignación. Eres una basura, Andrés. Escupió las palabras con la voz quebrada. Siempre supe que eras egoísta, pero esto es inhumano. Usar el dinero de la madre de Olga. ¿Qué clase de monstruo hace algo así? Su esposo, Alexei, se puso de pie también, los puños cerrados tan fuerte que los nudillos se le pusieron blancos. Te juro que te rompo la cara, desgraciado. No mereces seguir respirando el mismo aire que ella. Andrés retrocedió un paso, asustado, pero antes de que Alexei se moviera, Olga levantó una mano, con calma. Oh no, Lío. No vale la pena. Su voz era firme,
serena, sin odio. Deja que viva con lo que ha hecho. Eso lo va a destruir más que cualquier golpe. El silencio volvió, más pesado que antes. Uno a uno, los amigos se acercaron a Olga. La abrazaban, le apretaban las manos, le murmuraban palabras de apoyo. Estamos contigo, Olia. Y eres más fuerte que todo esto. Ese hombre no vale ni una lágrima tuya. Luego, sin mirar a Andrés, comenzaron a irse. Nadie lo insultó, nadie lo golpeó, pero cada paso que daban alejándose era una sentencia más dura que cualquier palabra. El sonido de los tacones y los zapatos sobre el piso era como martillazos en su conciencia. Y entonces, al final, se levantó su padre, el señor Víctor Petrovich. Caminó hacia el despacio, con una calma tan tensa que daba miedo. Su rostro estaba pálido como la cera, pero en sus ojos ardía una furia contenida. Te di todo, Andrés, dijo con voz baja pero tan cargada de ira que el silencio del salón se quebró. Mi nombre, mi confianza, mi trabajo, mis valores. Y tú lo destruiste todo. No solo traicionaste a tu esposa, traicionaste a tu familia, a tu madre, a tu apellido. Andrés bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de su padre. Ya no eres mi hijo, susurró el hombre con voz rota. No después de esto. El viejo se dio media vuelta y se marchó despacio, con la dignidad de quien carga una cruz pesada. Y así quedó Andrés, solo, entre copas vacías, luces apagadas y los ecos de su propia voz repitiendo las palabras que lo condenaron. Su triunfo se había convertido en su tumba. Y Olga, al salir del salón, sabía que aunque el corazón le dolía, esa noche ella había recuperado algo que valía mucho más que el amor, su libertad y su dignidad. No eres mi hijo. Cada palabra salió de los labios de don Víctor con un peso tan grande, que el aire en el salón pareció detenerse. Su voz sonó profunda, cansada, con ese tono que deja una herida que no sana. Fue como si cada sílaba le costara la vida, pero aún así las dijo, y cada una cayó como un golpe de martillo. Y entonces se escuchó un sonido seco. ¡Pa! Una bofetada. No cualquiera, sino una que se sintió en todo el salón. Andrés dio un paso atrás, tambaleándose. Su mejilla se tiñó de rojo, y por primera vez en su vida, se vio completamente vulnerable. Sus ojos, llenos de sorpresa y miedo, buscaron a su padre como lo haría un niño pequeño que acaba de romper algo valioso. No conozco a este hombre, continuó don Víctor, mirando ahora a Xenia, que se había quedado congelada en su asiento, con la boca entreabierta y el rostro desencajado. No tengo nada que ver con él. A partir de mañana, estás fuera de la empresa, Andrés. Con vergüenza, con deshonra. Haré todo lo posible para borrar tu nombre de nuestra familia, de nuestro negocio, de mi vida. Estás muerto para mí. Su voz tembló levemente, pero no de duda, sino de dolor. No te atrevas a volver a pararte frente a mí. Nunca. Luego dio media vuelta. Antes de salir, se detuvo un instante frente a Olga. La miró con una mezcla de tristeza, respeto y algo parecido a una disculpa muda. Era como si, con una sola mirada, le pidiera perdón por haber criado a un hombre capaz de tanto daño. Después, salió, cerrando la puerta con un golpe seco que marcó el final de todo. El silencio que quedó era tan profundo que se escuchaba el respirar tembloroso de Andrés. Xenia, que seguía sentada, lo miró con los ojos fríos, llenos de rabia y decepción. Finalmente habló. ¿Qué fue eso, Andrés? ¿Qué demonios fue eso? Su voz era afilada, cargada de desprecio. Tú me prometiste una vida diferente, una casa enorme, viajes, dinero, estabilidad. Me prometiste que yo sería tu reina. Se levantó de golpe, con los brazos cruzados, mirándolo de arriba abajo como si lo acabara de descubrir por primera vez. Y mírate ahora, sin nada. Tu padre te echó, todos te odian. Ya no tienes empresa, ni nombre, ni futuro. ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar conmigo, con los niños? Su tono se volvió más cruel. Me mentiste, Andrés. Me usaste, igual que usaste a ella. Él dio un paso hacia ella, con los ojos vidriosos, la voz temblorosa.
Xiusa, amor, escúchame, por favor. Esto es temporal. Voy a arreglarlo, te lo juro. Solo necesito un poco de tiempo, vamos a salir adelante juntos. Pero ella retrocedió y lo empujó con fuerza. No me toques. Y gritó, con el rostro descompuesto. No quiero que me pongas un dedo encima. No pienso quedarme con un perdedor como tú. No pienso compartir tu miseria. Andrés intentó decir algo más, pero ya era inútil. Xenia agarró a los niños de las manos y caminó hacia la puerta. Los pequeños lloraban, confundidos, pero ella no se detuvo. Ni siquiera volteó a verlo. La puerta se cerró con un golpe que resonó como un eco de despedida. Y ahí quedó él. Solo. En medio de un salón vacío, donde unas horas antes había música, risas y brindis. Ahora, solo quedaban los restos de su ruina. Frente a él, de pie, estaba Olga. No dijo nada. Solo lo miraba. Su rostro era sereno, pero su mirada era tan distante que parecía venir de otro mundo. Ya no había odio, ni amor. Solo un silencio absoluto, como si su alma hubiera terminado de llorar mucho antes. Andrés, desesperado, apenas pudo murmurar. Olga, yo, puedo explicarlo. Pero su voz se quebró. Y en ese momento comprendió que ya no había nada que explicar. Olga lo miró fijamente durante unos segundos que parecieron eternos. Su respiración era tranquila, pero en sus ojos había una fuerza que Andrés nunca le había visto. Ya no era la mujer callada, paciente, que soportaba humillaciones por amor o por costumbre. No. Esa mujer había muerto el día que él decidió traicionarla. ¿Explicarlo? Repitió ella con una sonrisa amarga. ¿Qué vas a explicar, Andrés? ¿Cómo planeabas dejarme sin nada? ¿Cómo te burlabas de mí mientras yo me desvivía por cuidar a tu madre enferma? ¿O cómo le prometías un castillo a otra, usando el trabajo y los sacrificios que yo hice por ti? Andrés bajó la mirada, buscando palabras, pero nada salía. Cada frase de Olga era como un golpe directo al pecho. Ella dio un paso más cerca, sin levantar la voz, pero cada palabra sonó con una calma que helaba la sangre. Durante años creí que el amor era aguantar. Que si daba todo, tú algún día ibas a darte cuenta. Pero me equivoqué. Lo único que logré fue alimentar a un cobarde. El silencio volvió a llenar el lugar, pero esta vez era un silencio poderoso. Olga alzó el micrófono que aún estaba sobre la mesa. Lo miró un momento, y luego lo dejó caer suavemente. Ya no tengo nada más que decirte, murmuró. Todo el mundo ya escuchó lo que eras. Lo que yo soporté. Y lo que perdiste. Se dio la vuelta, caminando despacio hacia la puerta. Cada paso suyo sonaba firme, decidido, como si con cada uno se liberara de años de dolor. Antes de salir, se detuvo por última vez. Oh, sabes, Andrés, al final sí me diste un regalo. Me liberaste. Lo miró por encima del hombro, con una leve sonrisa. Ojalá algún día entiendas el valor de una mujer que te amó de verdad. Pero cuando lo hagas, ya será demasiado tarde. Salió del salón sin mirar atrás. Andrés se quedó inmóvil, en medio de la oscuridad, rodeado solo por el eco de sus errores. El reloj en la pared marcaba el fin de la noche, y el inicio de su soledad eterna. Andrés dio un paso hacia ella, temblando, con la voz quebrada. Por favor, escúchame, Olga, te lo suplico. Podemos arreglarlo. Podemos empezar de nuevo. Solo dame la oportunidad de explicarte. Olga se quedó quieta, sin moverse, mirándolo con una calma que lo desarmó por completo. No había odio en sus ojos, ni rabia. Solo una distancia inmensa, helada, como si lo observara desde otro mundo, como si frente a ella estuviera un desconocido al que apenas podía reconocer. ¿Explicarme qué, Andrés? Preguntó ella, despacio, con un tono tan sereno que dolía más que los gritos. ¿Vas a explicarme cómo le robaste el dinero a mi mamá enferma? ¿El dinero que podía haberle salvado la vida? ¿O vas a contarme cómo planeabas quitarme la casa donde vivimos 10 años juntos, la casa que juraste proteger?
¿O prefieres explicarme cómo te burlabas de mí mientras yo creía en ti? Él intentó decir algo, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Olga avanzó unos pasos, quedando tan cerca que podía escuchar su respiración agitada. ¿Qué explicación puede justificar eso, Andrés? Continuó ella con voz baja, pero firme. ¿Qué te cansaste de la mentira? No te engañes. Tú eres la mentira. Tu vida entera ha sido un teatro, una farsa que tú mismo escribiste y dirigiste. Andrés parpadeó, desesperado, buscando piedad en sus ojos, pero ya no quedaba ni una chispa de amor ahí. No solo me engañaste, siguió Olga, me traicionaste. Rompiste lo más sagrado que teníamos, la confianza, el amor, nuestra historia. Y lo hiciste frente a todos, el día que se suponía que celebrábamos 10 años juntos. ¿Sabes lo que simboliza eso, Andrés? Ese fue tu gran espectáculo, tu gran momento. Pero no fue un triunfo, fue tu sentencia. Ella suspiró, con una calma que solo da la resignación después de tanto dolor. ¿Si sabes algo? Yo ya lo sabía. Sabía todo desde hace semanas. Solo te dejé terminar tu función. Te di la oportunidad de hundirte con estilo, de cerrar tu propia historia. Y vaya que lo hiciste. Te superaste a ti mismo. Dio media vuelta. Su caminar era firme, ligero, casi elegante. Parecía una mujer que finalmente había soltado un peso que la había encadenado durante años. Olga, espera. Y gritó él, corriendo detrás de ella, con los ojos llenos de desesperación. Por favor, no te vayas. Podemos solucionarlo. No me dejes así. Ella se detuvo en la puerta, sin girar la cabeza. Solo habló, con la voz tan suave que cortó el aire. Voy a llamar un taxi. Tú quédate aquí, disfrutando de tu nueva compañía. O mejor dicho, de tu soledad. Es lo único que te queda. El silencio se hizo eterno. Y recuerda este día, Andrés, añadió ella, apenas girando el rostro. Fue tu última celebración. A partir de hoy, solo te queda la compañía de lo que hiciste. Tu vergüenza. Tu vacío. Abrió la puerta y salió despacio. No hubo portazo, solo el suave sonido de un cierre, definitivo. Andrés quedó solo, en medio del salón que hace una hora estaba lleno de risas y música. Ahora solo quedaban pedazos de confeti en el suelo, copas medio vacías y platos abandonados. Todo era una burla, un espejo roto de lo que había sido su vida. Los meseros, que hasta entonces se habían mantenido ocultos, comenzaron a limpiar con pasos cautelosos, evitando mirarlo. Era como si temieran contagiarse de su desgracia. Cada tintineo de los cubiertos le taladraba el alma. Había perdido todo. A Olga, la mujer que lo había amado más de lo que merecía. A Xenia, la que lo abandonó apenas esfumó el dinero. A su padre, que lo había desheredado. A sus amigos, que lo despreciaban. Todo lo que construyó con mentiras se derrumbó en una sola noche. Miró la mesa con los restos del banquete, el vino caro, los platos sin terminar, las flores marchitas, y soltó una carcajada vacía. Porque entendió que ese era su castigo, quedarse solo con el eco de su caída. La fiesta había terminado. Pero para Andrés, apenas comenzaba la verdadera. La fiesta de su soledad, de su culpa y de su ruina eterna. Esa noche, cuando Olga salió del restaurante y el aire fresco tocó su rostro, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, libertad. Caminó despacio por la calle, sin mirar atrás, escuchando el sonido lejano de la música que se apagaba junto con el pasado que acababa de enterrar. Cada paso era como una despedida silenciosa a una vida que ya no le pertenecía. Pidió un taxi, se subió y, mientras el auto se alejaba, miró por la ventana las luces de la ciudad. No eran las mismas luces que había visto al llegar al lugar esa noche. Ahora parecían más claras, más reales. Se dio cuenta de que no solo se había liberado de Andrés, sino también de los años de miedo, decepciones y silencios que había cargado en su espalda. Al llegar a su casa, el silencio no la asustó. Al contrario, le pareció cálido, necesario. Se quitó los zapatos, se sirvió una copa de vino y se sentó frente a la ventana.
Por primera vez en mucho tiempo, no lloró. Sonrió. Una sonrisa pequeña, cansada, pero sincera. Sabía que lo peor había pasado. A la mañana siguiente, el escándalo ya se había extendido. Los videos circulaban por redes, la gente comentaba en voz baja, y la empresa de la familia Petrov se encontraba en crisis. Olga no respondió llamadas ni mensajes. Solo escribió un correo breve a su abogado: empecemos el proceso. Es hora de cerrar este capítulo. Los días siguientes se convirtieron en una especie de renacimiento. Olga volvió a su trabajo, retomó proyectos que había dejado abandonados, visitó a su madre en el hospital con una nueva serenidad. Aunque seguía enferma, ver la fuerza de su hija le dio esperanza. Ahora sí te veo viva, hija, le dijo un día, y esas palabras valieron más que cualquier recompensa. Poco a poco, Olga fue recuperando todo lo que Andrés había intentado arrebatarle. Vendió la vieja casa llena de recuerdos tristes y compró un pequeño departamento cerca del mar. Pasaba las tardes en el balcón, viendo el atardecer y escribiendo en un cuaderno viejo que había guardado durante años. En esas páginas empezó a escribir su historia, no como víctima, sino como mujer que renació de sus propias ruinas. Mientras tanto, Andrés se hundía más cada día. La empresa se desplomó, los socios lo abandonaron, y su nombre se convirtió en sinónimo de traición. Vivía solo en un apartamento rentado, con botellas vacías como compañía. Cada noche, antes de dormirse, veía el reflejo de su rostro cansado en el espejo y se daba cuenta de que el castigo más grande no fue perderlo todo, sino vivir sabiendo que él mismo lo destruyó. Un año después, Olga publicó un libro. Lo tituló El último brindis. Era una mezcla de historia personal y reflexión sobre la dignidad, la traición y la fuerza de empezar de nuevo. El libro se volvió un éxito inesperado. Fue invitada a entrevistas, programas, conferencias. La gente le escuchaba con respeto, y muchos encontraban en su historia una inspiración. Una noche, después de una presentación, Olga volvió al mismo restaurante donde todo había terminado. Pidió una copa de vino, se sentó en la misma mesa donde, un año atrás, su mundo se había derrumbado. Pero esta vez, en su rostro no había dolor, solo paz. Brindó sola y dijo en voz baja: por mí, por la mujer que no se rindió. Y por primera vez, la vida le supo a justicia. Pasaron los meses, y el escándalo que una vez sacudió a todos se fue desvaneciendo, como el humo después de un incendio. Pero para Olga, ese incendio había limpiado su vida, había quemado lo viejo, lo podrido, lo que ya no debía existir. De las cenizas nació una mujer nueva. Más fuerte. Más serena. Más libre. Ya no se maquillaba para agradar, ni hablaba con miedo de molestar a alguien. Su voz, antes apagada, ahora tenía firmeza. Su mirada, antes temerosa, brillaba con una luz que imponía respeto. Había vuelto a ser ella misma. La verdadera Olga. Un año después del escándalo, decidió cerrar su consultorio y mudarse a una pequeña casa en la costa. No era lujosa, pero tenía algo que ningún dinero podía comprar: paz. Todas las mañanas salía a caminar por la orilla del mar con una taza de café en la mano, escuchando el sonido de las olas como si fueran aplausos del destino por haber sobrevivido. Su madre, aunque aún delicada, estaba estable. Vivían juntas, rodeadas de plantas, fotos viejas y risas nuevas. Olga descubrió que no necesitaba a nadie más para sentirse completa. Pero el destino, ese que a veces llega sin avisar, aún le tenía una última sorpresa. Una tarde, mientras paseaba por el malecón, se le cayó un cuaderno. Un hombre lo recogió. Era un periodista que había leído su libro, El último brindis. Le sonrió y dijo: nunca imaginé conocer a la mujer que se atrevió a decir la verdad frente a todos. Olga sonrió con calma. No fue valentía, fue necesidad. Cuando ya no te queda nada, lo único que puedes hacer es decir la verdad. A partir de ese día, comenzaron a verse más seguido. Primero como amigos, luego como dos almas que se entendían sin hablar. Él no la rescató, ni intentó llenar ningún vacío. Solo la acompañó, la escuchó, y la dejó ser. Y eso fue suficiente. Mientras tanto, en otro rincón del país,
Andrés seguía hundido en su propia sombra. Perdió su empresa, su fortuna, a su segunda esposa y hasta su apellido. Vivía solo en un cuarto amueblado, con una botella a medio terminar y la televisión como único testigo de su decadencia. A veces veía a Olga en entrevistas, más radiante que nunca, y algo en su pecho se encogía. Ya no por amor, porque eso hacía mucho que había muerto, sino por vergüenza. Comprendió que lo que había destruido no era solo un matrimonio, era su propia humanidad. Una noche, incapaz de dormir, le escribió un correo a Olga. No para pedir perdón, sino para confesar que la admiraba. Que por fin entendía lo que ella había hecho. Pero Olga nunca respondió. Solo leyó el mensaje, suspiró, y lo eliminó. Porque algunas historias no merecen epílogo. El verdadero final ya había ocurrido aquella noche, cuando ella cerró la puerta del restaurante y decidió no mirar atrás. Todo lo demás fue solo un eco, una sombra. Años después, Olga seguía escribiendo. Su segundo libro se tituló La mujer que se fue con el mar. En él hablaba del perdón, no como un regalo a quien te traiciona, sino como la llave que abre la jaula del pasado. En la última página escribió una sola frase. El amor propio no se grita, se demuestra caminando lejos de quien te rompió. Y así lo hizo. Camino al atardecer, con el viento despeinando su cabello y la vida dándole la bienvenida a un nuevo capítulo, Olga supo que ya no era la mujer del escándalo, ni la esposa traicionada. Era simplemente una mujer libre. Libre de su dolor. Libre de su pasado. Libre de todo, menos de su propia fuerza. El mar rugió a lo lejos, y ella sonrió. Por primera vez en muchos años, todo estaba en silencio. Pero ese silencio ya no dolía. Ese silencio sonaba a paz.